Empezamos un libro nuevo, el libro de Shemot. Nuevo, ¿por qué es nuevo? Porque siempre la Torah es nueva, siempre nos trae un mensaje nuevo cada día, siempre nos trae algo novedoso. Es palabra viva, siempre va a haber algo que nosotros encontremos que vaya a dar un cambio para nuestras vidas, para bien, para todo. Vamos a empezar con el libro de Shemot. ¿Qué quiere decir la palabra Shemot? Nombres. Hemos visto que en español está traducida como Éxodo, porque bueno, habla del Éxodo, pero en sí se refiere a los nombres. Si vemos, ya vimos Bereshit, que quiere decir en el principio, y si conjugamos nombres, quiere decir en el principio les dio nombres. Ahorita vamos a entender por qué. Porque desde el principio nos da nombres. Vamos a empezar con las oraciones y ahorita continuamos. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Muy bien, para hacer una conexión, si vemos en esta parashá, en este libro, empieza mencionando los nombres y después la instauración de un nuevo faraón. Y en la parashá pasada vemos que había otro faraón, pero también estaba Yosef inmerso aquí, ¿sí? Yosef, ¿quién es? El hijo de Jacob, Yosef el soñador, como se le conoce. Y vemos que hay unos versículos, vamos a decirlo así, que nos dice, entre faraón y faraón hubo un espacio, ¿sí? Hubo 40 años en ese espacio, en lo que se instauró un faraón y otro faraón, hubo 40 años. ¿Quién creen que gobernó Egipto siendo un extranjero esos 40 años? Yosef, ¿sí? Yosef gobernó, vamos a decirlo así, Yosef fue el faraón esos 40 años, ¿sí? Si bien no lo vemos en lo escrito, la Torah nos lo explica. Vemos este mensaje que Yosef, siendo un extranjero, alguien que no es residente en su tierra, gobernó la tierra donde estaba. Esto ha pasado por mucho tiempo durante los exilios, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel ha tenido. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Polonia, ¿sí? Cuando los nazis lo atacaron, era una nación dentro de otra nación. Y ya, vaya, los judíos eran quienes gobernaban, quienes movían el comercio, quienes movían todo el dinero, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel, donde se instaure, el Eterno les otorga un estatus de ser, en palabras más conocidas, ministros competentes, reyes competentes, les otorga un sacerdocio, les otorga algo que para los demás, para los pueblos extraños, es algo, vamos a decirlo así, aborrecible, porque dicen, ¿cómo nos va a poder venir a gobernar una persona extraña? ¿Sí? Pero es el estatus que el Eterno les da a las personas que quieren seguirlo, porque las personas que están en esa tierra, que desean gobernar, no gobiernan como deben. Y cuando se para y alza la voz un judío, vamos a decirlo así, alguien del pueblo de Israel, con dotes políticos, bueno, se le instaura como rey, como sacerdote, se le instaura como el ministro competente en esa nación. En este caso es el caso de Yosef, que entre faraón y faraón, él gobernó 40 años Egipto, ¿sí? No había nadie más arriba de él, ¿sí? Él sabía que estaba el Eterno, pero físicamente no había nadie más arriba de él. Ya tomaba la decisión completa. Entonces, imagínense el celo que tenía el pueblo de Egipto, de decir, tenemos un gobernador, un faraón extranjero, y que ya era una nación dentro de otra. Ya los israelitas ya estaban muy por encima del número de los egipcios, ¿sí? Dice el versículo 1 de la parashá de Shemot. Aquí nos habla de los hijos de Israel y del comienzo de la esclavitud. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia, ¿sí? Muy bien. Fíjense lo que nos explica la Torah. Dice que llegan, significando que durante los 210 años que permanecían en Egipto, los israelitas, y pongan atención en esto, es algo que nosotros debemos de tener, jamás se sintieron arraigados, sino como si recién estuvieran
llegando. Ellos siempre fueron conscientes de que ese no era su hogar. Paralelamente, el hombre siempre debe saber que el mundo material no es su hogar definitivo. ¿Qué nos está queriendo decir con esto la Torá? Nosotros tal vez estemos aquí, ¿sí?, en Ciudad Victoria, pero nosotros somos parte de un pueblo especial, ¿sí?, al que el Eterno nombra. Y me voy a adelantar tantito, todos los días lo nombra. Ya les he dicho que la palabra Israel connota una entidad superior por encima de los demás nombres, ¿sí? Te podrán decir judío, como traen ahora de que Efraín, que bueno, si fueras de la tribu de Benjamín, fueras biniamita. Entonces, el nombre Israel denota una supremacía, algo superior y elevado por esto. Todos los días el Eterno te nombra como Israel. Ahorita vamos a ver esto, y tiene que ver en cuestión los nombres. Tiene que ver en cuestión cómo te llamas, cómo te nombró, qué esencia te dio. Por eso en el pizarrón ven que los nombres es igual a la esencia, ¿sí? ¿A qué esencia? Ahorita lo vamos a ver. Pero esa esencia que a ti Mashiach ya te dio, que te injertó al pueblo de Israel, debes de llevarla a cabo todos los días y tener en tu mente, como nos explica la Torá, ¿sí?, que no te sientas arraigado en esta tierra, no, sino que ya te veas en el Israel espiritual, ¿sí?, que tú ya añores el mundo venidero, que añores todas esas promesas, que sepas que no eres de este mundo, pero estás en este mundo, y mientras estés en este mundo, Él te nombra y te otorga un estatus superior, ¿sí?, lejos de arrogancias y soberbias. Dice el versículo 2, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Binyamin, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Joseph ya estaba en Egipto. Y nos explica la Torá que en virtud de su especial afecto hacia ellos, Hashem enumera a los hijos de Jacob en vida y los vuelve a enumerar una vez fallecidos. Dice el versículo 6, falleció Joseph y también todos sus hermanos. Porque a Joseph lo menciona individualmente. Y luego todos sus hermanos. Y toda aquella generación. Ojo, Joseph, sus hermanos y toda la generación. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay un salmo, y por ahí lo leyeron en la porción de antier, si no me equivoco, en el que dice el salmo más o menos así, que están quienes le sirven, ¿sí?, están quienes lo aman y quienes tienen temor a su nombre, si no me equivoco. Bueno, se refiere a están aquellos sacerdotes o levitas, ¿sí?, a quienes prestan un servicio a Hashem, pero también quienes temen a su nombre. Vámonos a llevar a otras palabras, ¿sí? Están los levitas, quienes dirigen a la grey, y está la grey, que es temerosa de su nombre, y todos ellos tienen acceso a estas bendiciones, todos y cada uno de ellos, y los tres por igual tienen un aprecio efectivo, un aprecio especial de afecto de parte de Hashem, ¿sí? Si tú te toca estar de aquel lado y no de este, y sientes que quieres estar acá, y sientes cierto de que no, yo quisiera estar dando clases o esto, ¿sí?, date por enterado que Hashem te tiene en la misma estima, ¿sí? Acá hay mayor responsabilidad. Por eso el Rab Shaul lo dice, no se llamen maestros, espérense, que el que los llama, los llame, ¿sí? Espérense, ¿sí? No quieran ascender a algo que todavía no, pero esténse tranquilos, porque el afecto que Hashem siente por ustedes es igual, ¿sí? ¿Por quién? Por Israel. Ahorita vamos a ver. Los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Me voy a adelantar poquito. Cuando ya se designa matarlos, a los israelitas, a los varoncitos, ¿sí?, y se les quiere dar muerte, porque veían que eran muchos. Bueno, aquí ocurre un milagro maravilloso, ¿sí? Nacían de a 6. Nacían de a 6, ¿sí? Eran sextillizos, y les querían matar uno y nacían 6, y se convertían en más, y en más, y en más, ¿sí? El Eterno obró este milagro. Enseguida ya vemos aquí en el versículo 8, ese espacio que les dije, se corona un nuevo faraón,
¿sí? En el versículo 8 dice, un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Joseph, ¿sí? Es decir, este faraón no supo de Joseph. ¿Qué nos explica con esto la Torá? Que no quiso reconocer la gran transformación que Joseph había hecho en Egipto al convertirlo en una superpotencia. ¿Quién convirtió a Egipto en una superpotencia? Joseph, ¿sí? Joseph. En un tiempo del primer faraón, la tierra de Egipto había de lo mejor, ¿sí? Pero vemos que antes de haber carestía en el mundo, no le pedía nada la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, no le pedía nada otras naciones, ¿sí? No le pedía nada a Egipto ninguna nación, hasta que hubo la hambruna, se le reconoce como esa gran nación, ¿sí? Y vemos que Joseph es quien hizo que tomara el estatus de superpotencia, ¿sí? O de supremacía, pero ¿en manos de quién? De un hebreo, de alguien de parte de Israel. Todo, hago un paréntesis aquí, hasta el dinero en manos de alguien del pueblo de Israel toma otro estatus superior, ¿sí? Cuando deja de estar en las manos de uno y pasa a manos corrientes, el dinero o cosas materiales pierden ese estatus, ¿sí? Entonces nos explica la Torá que el nuevo faraón, no quiso reconocer lo que había hecho Joseph. Ok, y si no lo quiso reconocer, pues no seas mentiroso e hipócrita. ¿Y por qué si los pusiste a trabajar para que siguiera siendo una superpotencia? ¿Sí? Ahí vemos el autoengaño que la mente trastornada se hace. ¿Sabes quién te prospera? ¿Sabes por medio de quién eres prosperado? Y no lo reconoces. Y quieres seguir teniendo a tu propio faraón o a tu propio pueblo a marchas forzadas. Llámese a tu cuerpo, ¿sí? A tu estado físico. Lo quieres tener a marchas forzadas, el propio yo todo lo puedo, yo todo lo hago, sabiendo que hay un Dios y lo reconoces. No, gracias a Dios, gracias a Dios si trabajas 12, 13, 14 horas al día. No. Egipto fue superpotencia y Joseph reposaba en Shabbat. Toda su casa. ¿Ustedes creen que no hacía descansar al pueblo? Él tenía la orden de decretar que el Shabbat se guardara. Él tenía el poder de dar esa orden. Era para todos. Porque también cuando llegó el tiempo que querían comprar dinero, tuvieron que acatar las leyes que Joseph establecía, ¿sí? Entonces vemos todo el poder, todo el amor que el Creador te da, y en realidad vamos a trasladar esta palabra amor. Dentro del amor Él te otorga un poder superior, ¿sí? Un poder por encima de todo lo demás, que no te vas a afanar porque sabes de quién dependes, que no te vas a afanar porque sabes quién eres, porque tienes una esencia, ¿sí? Tienes un afecto especial, que tú tienes esa conexión con el Creador, que sabes que todos los días te comunicas con Él y que todos los días ves milagros, que todos los días ves maravillas. Tú lo reconoces, pero alguien que no lo reconoce piensa que su sustento llega porque él trabajó 12 horas, ¿sí? Y de su boca sale: esto me lo gané yo, esto lo merezco yo, esto lo hice yo, y yo, y yo, y yo, y de ahí no sale. Entonces es cuando nosotros debemos de evitar, se conoce así en el conocimiento textual, de no helenizarnos, de no dejar que Egipto nos esclavice, de no dejar que Babilonia nos oprima, ¿sí? De no dejar que Roma ponga su espada por sobre nosotros, porque nosotros tenemos este amor especial, y nosotros, tú mismo, tú eres Joseph, tú eres Israel, tú puedes ser una superpotencia en lo que hagas. Por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para el Creador. Al hacer eso, nosotros reconocemos la esencia que tenemos, y el Eterno nos eleva y nos permite que toda la materia la elevemos y sea una superpotencia, ¿sí? Que todo esté por encima. Por eso después la gente dice: oye, tú ganas menos que yo, ¿y cómo te rinde más que a mí? Bueno, papá, pues es que yo estoy en una superpotencia donde no nos consta presumir así, ¿verdad? Pero sabemos por qué nos rinde, sabemos por qué se multiplica. Dice: dijo a su pueblo, miren,
el pueblo de los israelitas está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Y miren en el versículo 10, qué ingratos. Tramemos algo contra él. De lo contrario se multiplicará y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Y nos podrá expulsar de nuestra tierra, nos explica la Torá. Por eso los egipcios nombraron sobre él, sobre el pueblo, recaudadores de impuestos, para oprimirlo con sus cargas. Este fue Egipto, ¿sí? Egipto es el primer exilio. Después hay otro que se llama, ya estuvimos estudiando los principados, el Roé nos los ha estado dando, ya vamos en Grecia. El segundo, Babilonia. Entonces vemos en este versículo que dice: nombraron sobre él recaudadores de impuestos para oprimirlos con sus cargas. Tres cosas: recaudadores de impuestos, materia, ¿sí? Para oprimirlos, Babilonia, con cargas. ¿Qué cargas? Las que te alejan de la esencia espiritual. Entonces vemos también aquí a Grecia, ¿sí? Fíjense nada más cómo trabajan juntitos. ¿Por qué? Porque Faraón dice unos versículos antes: tramemos algo. ¿A quién le está diciendo tramemos algo? A esos dos. Falta un cuarto. ¿Quién pone la espada sobre ellos? Y más adelantito se da cuando van y buscan matarlos, ¿sí? Ese es Roma o Edom, ¿sí? Ok. Los israelitas fueron obligados a edificar ciudades de depósitos para Paro, Pitón y Ramsés. Ahora sí, ¿los reconoces como superpotencia o no? No, sí los reconozco, nada más que quiero que trabajen para mí. No quería que se fueran. Sin embargo, cuanto más los maltrataban, más se incrementaban y más se expandían. Por eso los egipcios estaban intranquilos por los israelitas, ¿sí? Imagínense verlos golpeados, ¿sí? Trasambridos, con sed, y aún así verles 6 huercos bien hermosos cada 9 meses. O sea, imagínense verles un montón de huerquiajes y felices porque ellos sabían quiénes eran, ¿sí? Nada más imagínense esto. Los egipcios, nos explica la Torá, estaban disgustados consigo mismos porque no lograban encontrar la manera de evitar que los israelitas los desbordasen, ¿sí? ¿Han escuchado el tema de cuando una mujer envidia a otra que puede tener hijos y ella no? ¿Sí? ¿No han escuchado cuando a veces dicen: ay, ¿cómo tú sí puedes tener hijos y yo no pude? ¿Sí? Bueno, esa es una esencia negativa que la mujer o el ser humano tiene, pero Israel no. A Israel se le da. Entonces imagínense, aquí dice: estaban disgustados consigo mismos por no lograr encontrar la manera de evitar que ellos los desbordasen, ¿sí? Si a duras penas los egipcios tenían un niño, ¿sí? Imagínense a la egipcia que tenía, no sé, migas o amistad con una de Israel y decía: ay, tú tuviste 6, ¿por qué yo nada más 1? Y el mío prietito y los tuyos ojos de color güerito, todo. Imagínense eso. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados, les amargaron sus vidas con arduos trabajos, con trabajos de albañilería, los cuales involucraban argamasa y ladrillos, así como todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacían hacer era forzado. La finalidad era quebrantarlos. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Shifra y la otra Púa. ¿Quiénes eran estas? La hermana y la mamá la mamá y la hermana de Moshe, también conocidas como Yochebed y Miriam, respectivamente. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean ya preparadas en el sillón de partos, si el recién nacido fuese un niño, deberán matarlo, pero si fuese una niña, déjenla con vida. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Aquí hay algo importantísimo, y ya acabamos la lectura de hoy, pero me adelanto tantito. Por el temor a Elohim no mataron a los niños, y después le dicen a Faraón que para cuando ellas llegaban,
las israelitas parían bien fácil, parto normal, y ya habían aventado los 6 huerquitos, ¿sí? O sea, ya no los podían matar, ya ellas se defendieron. Y el Eterno las bendijo, ¿sí? Instaurándoles casas, ¿sí? Casas, la Torah nos explica, y ahí se los puse en el pizarrón, que son dinastías. Ahorita vamos a ver cuáles dinastías. Y hay otra cosa importante. ¿Por qué se pidió que mataran a los niños? Miren, les voy a leer una explicación de la Torah. Ordenó el faraón a las parteras: cuando asistan a las hebreas, a todo niña que nazca, mátenlo, y a las niñas déjenlas vivir. La creación está conformada por los elementos masculino y femenino. Si el elemento masculino representa el espíritu y el elemento femenino representa el cuerpo, la intención de los egipcios fue darle una trascendencia desmedida a la materia, prescindiendo de la contención espiritual varón que aquella requiere. Muy bien, decretaron que mataran a todo niño varón. ¿Vienes a la reunión, verdad? No. Sí, es que ya empezó arriba. Sí. Se me pasó decirte perdón. Aquí vemos algo especial. ¿Por qué a los niños varones? Vamos a decir así, esta cuestión que pasó en la Torah fue como profecía a posteriori. En tiempos de Mashiach, ¿a quién se ordenó matar? A todos los niños varones, ¿sí? Y su padre, Joseph, su madre, Miriam. Ojo con los nombres, Joseph y Miriam. Y aquí vemos también, en esta parashá, los nombres de Joseph y Miriam. Se llevaron al niño, en este caso a Yeshua, ¿sí? Y le salvaron la vida. Pero ¿por qué aquí ordena matar también a los niños? Porque los brujotes, sacerdotes egipcios, habían tenido una profecía que el Salvador de Israel, ojo con las palabras, el Salvador de Israel iba a nacer, y que el Salvador de Israel iba a ser castigado por medio del agua, pero no sabían qué agua. Con esto vemos la trastornación o el trastorno que ejerce en una mente corrompida la profecía. Sí tenían profecía, ¿sí? Pero era manejada por un shedim, por un demonio, por los demonios, por esas potestades a los que ellos trabajaban. Les llegaba corrompida la información, no les llegaba completa. Sí sabían que iban a ser el Salvador, decretaron matar a todos los niños, pero de tan corrompidos que estaban, el faraón les dice: bueno, ¿y el niño va a ser egipcio o va a ser israelita? No sabemos. Bueno, fíjense nada más, alguien trastornado, ¿hasta quién puede llegar a afectar o a matar? Si no sabían por qué, entonces no mataron también a los egipcios. Allá voy. El faraón ordenó matar niños hebreos y egipcios. Pero no mataron egipcios. No mataron israelitas, mataron solamente niños egipcios. Las parteras asistían a las israelitas. ¿Sí? No, pero cuando ordenó el faraón para que iban a ser el Mesías, el Salvador, iban a ser el Salvador de Israel, entonces ordenó matar a todos los niños de 4 años. Ah, bueno, eso ya es acá cuando en tiempos del Mashiach, pero ese fue Herodes. Sí, Pero porque recibieron la información de sus adivinos, de sus demonios, que iban a ser el Salvador de Israel. Entonces ordenaron matar a todos los niños. A todos los niños, Hebreos hebreos y egipcios, en tiempos pero no mataron egipcios. del faraón. No lograron matar a los niños, ¿sí? Pero aquí lo que vemos es la mente trastornada de quien se deja llevar por esas profecías, ¿sí? Quien se deja llevar por esas profecías, y en tiempos modernos lo vemos, la profetitis que anda de moda, ¿sí? Se deja llevar por una idea corrompida o trastornada, ¿sí? Catalogada, que está dirigida por un demonio. Entonces, aquí el faraón dio la orden de matar niños hebreos y egipcios, porque los sacerdotes o los brujos que habían recibido la profecía no sabían si iba a ser egipcio o iba a ser
de Israel, ¿sí? Y entonces dicen, y el Salvador va a morir por agua, pero no sabían qué agua. Ellos pensaban que por la del Nilo, pero iba a ser cuando Moshe se enojó y golpeó la roca, ¿sí? Golpeó la roca y salió el agua en vez de hablarle a la roca. Por eso el Eterno le decretó, bueno, ya que no iba a entrar a la tierra de Israel y que iba a morir sin entrar, ¿sí? Por enojón. Entonces, sin hablar mal de la memoria de Moshe, entonces vemos aquí que nosotros debemos de aprender de dónde vamos a recibir la palabra. O vaya, ¿de dónde vamos a recibir respuesta a las profecías? De la Torá, de alguien instruido en Torá, de alguien que hable y enseñe Torá. Por eso les dije clases pasadas, cuéntenselo a quien mejor confianza le tengan. Bueno, aquí está el pastor, ya le voy a echar más chamba, ¿sí? Cuéntenselo, ¿sí? Vengan y platíquenlo, porque cuando están turbados, quiere decir que hubo algo mal y que la profecía llegó más o menos chuequita, ¿sí? O dominada por un demonio. Vengan y cuéntenselo para que le den el sentido espiritual correcto, porque cuando ustedes se duermen bien y reciben la profecía bien, es más, ustedes estudiando Torah ya le dan el buen sentido, ¿sí? Ya le dan el buen sentido. Y no pudo matar a los niños. Y después, vemos un versículo después, que la mamá de Moshe prepara la cunita donde lo iba a meter al río y la prepara de brea y le embarra brea para que no lo tocase el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque los israelitas o alguien del pueblo de Israel, nosotros tenemos prohibido tomar beneficio de algo que haya tenido que ver con la idolatría, ¿sí? Un ejemplo, una virgencita, esas estatuitas, ¿sí? El único que tiene poder para deshacer esa idolatría es el mismo que practicó idolatría sobre ella. Vaya, yo no puedo llegar a casa de un tío a tumbar eso. Si el tío está decidido a tirarlo, él es el que tiene que deshacer esa idolatría, ¿sí? Y hay modos, sí, romperle la naricita al mono y después destruirlo y todo. Hay métodos, pero uno no puede ir ni tomar beneficio de ellos o de otras cuestiones. Las casas en las que se ejercía idolatría, la persona que tenía ese control de esa casa, quien era el dueño, vaya, de esa casa, es quien tiene que desarraigar esa idolatría. No podemos tomar beneficio de eso, ¿sí? Nosotros no podemos tomar beneficio de eso. Y en este caso el río Nilo era objeto de la idolatría de los egipcios, ¿sí? Para ellos era un dios ese río. Entonces, ¿cómo iba a entrar Moshe ahí? Si vemos la preparación de donde enviaron a Moshe, es la misma preparación que el arca de Noé, ¿sí? El arca de Noé protegía tanto a los humanos como a las bestias de todas esas aguas que iban a destruir al mundo que estaba inmerso en la idolatría y en el robo. Entonces vemos que estaba preparada la protección toralmente por parte de su mamá y de su hermana. Entonces, en el momento que lo ponen en las orillitas, ahí se va la hermanita, ahí se va Miriam, a ver por dónde va, ¿verdad? Para que no se fuera a meter tanto a la corriente. Pero en ese mismo momento baja la hija de Faraón. ¿A qué creen que bajó la hija de Faraón? A purificarse de la idolatría de la casa de su papá. La hija de Faraón no era idólatra, ¿sí? Y en ese momento el río se tornó puro. Y entonces pudo ser Moshe jalado a la corriente para presentárselo a ella enfrente. Fíjense nada más todo lo que nos enseña la Torá y ver el por qué el Eterno permitió esto. Entonces ya lo ve y dice, oh, sorprendida, que era un niño, sí, un varoncito, un hebreo. Y en eso se acerca Miriam y le dice, si quieres te mando traer una nodriza del pueblo de Israel. Y le dice, adelante, tráela. Y trae a su mamá, pero la hija de Faraón no sabía. Fíjense nada más la inteligencia, la astucia y todo para enfrentar esos conflictos que enfrentamos en el mundo, ¿sí? Entonces viene la hija de Faraón, lo adopta y le dice, ok, llévatelo, amamántalo y cuando ya esté en edad me lo traes. Y cuando yo estuvo en edad se lo trajo, pero Moshe ya sabía quién era su mamá.
¿Quién era su hermana, su hermano, su papá? Y entonces va y se lo entrega ya a la hija de Faraón. Y ojo con esto, lo que Faraón no reconoció con Yosef, ¿sí? ¿Quién creen que gobernó después la casa de Faraón? Moshe. O sea, por donde le buscara el Faraón, quien iba a gobernar ahí, el Eterno decretó que era alguien de Israel. Y en este caso a Moshe ya le tocó ser el libertador, quien sacara al pueblo, ¿sí? Quien sacara al pueblo. Y vamos a ver algo tan bonito que nos dice aquí la Torah, miren. No sé si le quedó contestada ahí la pregunta. Hay algo que dice los nombres. Así se llama esta parashá, nombres. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob. Cada hombre llegó con su familia, con su familia, con su familia. A donde tú llegues, ¿llegas con quién? Con tu familia. O tú llegas aquí y quieres la bendición solo para ti. La quieres para tu familia. Entonces, cuando tú ya vienes a pararte aquí, tú ya vienes con la idea de que lo que tú aprendes aquí, quieres que llegue a tu familia, a tus descendientes. Bueno, si tú confías en esto, ojo con esto. El Eterno se acuerda de este mérito y también de una o de otra manera tu familia va a llegar. Pero es una promesa, va a llegar. En ti está pedir que no sea por las malas o por un jalón de orejas, porque se llega de dos formas, por las buenas o con el pie en el pescuezo. Pero el Eterno te rescata de donde andes, ¿ok? Y miren lo que nos explica Rashi. Dios vuelve a contarlos una y otra vez, a pesar de que ya los había nombrado a todos de acuerdo con sus familias. Rashi dice que el hecho de contarlos una y otra vez viene a dar testimonio de lo preciado que es el pueblo de Israel ante los ojos de Elohim. El pueblo de Israel es comparado con las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan de la parashá de Bemidbar que vemos los martes con el Roé? Que tenía que ver con las estrellas del cielo y con las tribus de Israel, ¿sí? Las constelaciones, los 12 meses, todo, ok, son comparados con las estrellas del cielo, que son contadas cada día, como está escrito. Él saca a sus huestes por número y llama a todas por su nombre, ¿sí? Todos los días a ti que eres parte de Israel, el Eterno te llama por tu nombre. Mira, imagínatelo así, ¿sí? Florestela, despierta. Y en ese momento a ti te corresponde decir: te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Con Israel tiene ese trato especial, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Porque al estar dormidos es una 60ª parte de estar muertos, ¿sí? Cuando dormimos se dice que estamos muertos. No completamente, pero se dice que estamos muertos. Dios desea enseñarnos que el nombre de la persona es su propia esencia y por lo tanto tiene gran importancia. Todo el tiempo que la persona está despierta, tanto de día como de noche, tiene la capacidad de dedicarse a la Torah y a cumplir mitzvot. Y esa es la mejor segulá. ¿Qué es segulá en hebreo? Una bendición, vaya, algo que recae bendición en ti, segulá, ¿sí? Una segulá, para protegerse de la cáscara o la clipa y de otras fuerzas del mal. Porque como sabemos, la Torah cuida y salva a la persona de todo mal. ¿Quién cuida y salva a la persona de todo mal? La Torah, no la Virgencita, no el San Juditas, con todo respeto, ¿sí? La Torah. ¿Y qué hay en la Torah? Mitzvot, ¿sí? Entonces, cuando alguien venga y les diga: ¿por qué tienes una mezuzá? ¿Eso es idolatría? No, esta es una mitzvah. Y al ejercer la mitzvah, tu hogar recae en protección, ¿sí? ¿Ok? Cuando la persona duerme, en cierta manera se queda sin la posibilidad de protegerse a sí misma y de cuidarse de las fuerzas dañinas, porque el sueño es una 60ª parte de la muerte. En ese momento la persona no tiene la fuerza necesaria para luchar contra su enemigo y contra la inclinación al mal que quiere hacerla caer. ¿A alguien le ha tocado soñar que lo matan o que está bien desesperado y se despierta como que, ¿sí? Bueno,
Cuando ha tocado eso, pues, échenle cuentas, algo para atrás hicimos mal, ¿sí? Para que se haya dado chance que nos vinieran a perturbar en el sueño. Porque cuando nos dormimos bien y nos dormimos haciendo mitzvot, ¿sí? Recordemos que el Eterno, al mismo Rafael, lo pone atrás de nosotros, a Mijael al frente, a la derecha de Gabriel, a la izquierda Uriel, su presencia divina arriba de nosotros, nada nos toca. Él le otorga el descanso a sus piadosos, ¿sí? A las personas que se dedican a hacer mitzvot. ¿Qué mitzvot es la que nosotros, o qué mandamiento, o a qué estamos obligados nosotros a hacer antes de dormir? Teshuvah, ¿sí? Teshuvah y la hitbot de Dut que nosotros debemos tener, o la plegaria personal, ¿sí? Esas dos cosas te van a llevar a tomar un sueño tranquilo y placentero, sin nada que turbe ni perturbe tu corazón, mente, cuerpo, alma y espíritu. Mira, vas a babiar, ¿sí? Y a las 6, 7 de la mañana te vas a levantar con los ojos pelones porque quieres dormir más. No, órale, ya levántese, ¿sí? Ya levántese. Por eso Dios vuelve a contar a sus hijos, porque Él quería demostrarles que sus nombres están grabados y engarzados en los nombres sagrados, con los cuales llamó Jacob a sus hijos, y ellos son la mejor protección en el momento en que la persona está durmiendo. Tu nombre, Jacob Avinu no inventó estos nombres en su corazón, sino que trató de llamar a sus hijos de acuerdo con las fuentes superiores relativas al reinado de Dios en el mundo, y de esta forma merecieron recibir cuidado y protección del Creador mismo. Estas son las palabras del versículo: y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Implica que mantuvieron la tradición de sus antepasados y continuaron llamando a sus hijos y nietos con esos mismos nombres sagrados y puros con los cuales Jacob Avinu llamó a sus propios hijos, porque entendieron que esos nombres sagrados ayudarían a salvar a sus hijos de la clipá o la cáscara y de la impureza en todas las circunstancias, y en especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá, ¿sí? Es decir, hasta cuando duermes, Él te protege. ¿Anotaron eso? Si no, vuelvan a ver el video, porque esto se los leí, ¿sí? Esto se los leí. A pesar, ay, ya se me perdió. Y en especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Mira, ahí te va un regalo. ¿Quién se llama María? Bueno, en hebreo eres Miriam, ¿sí? Tal vez ya tienes tu nombre hebreo y no lo sabes. Yo me llamo José, mi nombre hebreo es Yosef. Si yo en estos momentos no existieran los apellidos como eran antaño, ¿sí? Yo me llamara, bueno, en sí así sería Yosef ben Shimón, o José hijo de Simón, porque mi papá se llama Simón, ¿sí? O en mérito a la mamá, Yosef ben Miriam. Yo ya me fui 2 generaciones. Yo ya vi que 2 generaciones, nombres que tienen que ver con el pueblo de Israel, se han mantenido. Ahora, mi mamá, Miriam ben Emma, o Imá, en hebreo. Ya van 3 generaciones, ¿sí? Ya van 3 generaciones. De ahí, ¿cómo se llamaba la mamá de mi mamá? De mi abuelita. Guadalupe, nada más era nombre ese nombre. Bueno, ahí ya vemos que ya hubo algo que se metió. Pero si yo me voy a contar para atrás, 3 generaciones han guardado nombres puros, ¿sí? Y hay mérito. Y yo de aquí ya le brinco, y uno de los míos podrá decir: yo soy Lucas, hijo de José, o Emanuel, hijo de José. Y el otro podrá decir: yo soy Matityahu, hijo de José, o Rafael, hijo de José. Y ahí le van a brincar ellos. Y por eso, generación tras generación, serán recordados. Ojo con esto, les estoy dando un tip si traen ahí por la idea de ponerle Goku o Manchester United a sus hijos, porque ya hasta en unos países lo prohibieron.
¿sí? Ya en unos países está prohibido. Tiene que ver la segulá, la verajá, con el nombre que escoges para tus hijos, porque en los nombres hebreos está inmerso el nombre de Elohim, ¿sí? Por ejemplo, Miguel o Mijael tiene el nombre de Dios, El, Israel, Ishmael. Bueno, que ya Ismael ya es el pueblo árabe, pero por eso también radica. Solo 2 naciones tienen el nombre propio de Dios inmersos en él, Israel e Ishmael, ¿sí? Pero también están Yeshayahu, Hu o Yahu, que tiene que ver con Yahvé, Yahweh, ¿sí? Ese nombre, esa esencia que tú les das a tus hijos, va pasando de generación en generación, y al nombrar a tus hijos, estás nombrando esencias en los poderes superiores, ¿sí? Imagínate cuando tú le estás diciendo a tu hijo, Matidyahu, 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 o Rafael, 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 ¿sí? ¿Qué esencia les estás demostrando? ¿Sí? Que él trae un macabeo adentro, Matidyahu, ¿sí? Que Dios está con él, y Rafael, que Dios lo sana, ¿sí? Entonces lo vamos trascendiendo y va generación tras generación. Y miren, vamos a ver algo tan hermoso. ¿Qué horas son? ¿No me he pasado? Ah, no, hombre, si alcanzamos bien. Voy a llevar este para que escuche. Ahí está. Miren, bueno, ya les mencioné los nombres y la esencia, y ya la explicación se las di, y les dije que Yochebed y Miriam, ¿sí?, la mamá y la hermana de Moshe respectivamente, tuvieron el mérito de que el Eterno les otorgara casas, ¿sí? ¿Cómo se dice casa en hebreo? Bai, ¿sí? Y la raíz de Bai es Bet, y la raíz de Bet es... ¿Qué letra fue esta? ¿Qué mérito tuvo esta letra? Ser la primera letra con la que empieza la Torah, ¿sí? Entonces, vemos que al darles casas y al nombrarlos dinastías, Él les otorgó el regalo de tener un principio, ¿sí? Y al nombrarlos dinastías, la Torah se refiere a las dinastías de los levitas, los sacerdotes y los reyes, ¿sí? Entiéndase levitas por Aarón, Moshe y David. Sacerdotes Moshe, reyes David, ¿sí? Pero vemos que alguien nació en una casa y vino a nombrar o a sustentar toda la dinastía de Israel. Y nació en Bai Lehem, en la casa donde se sustenta de buen pan, que viene siendo Belén, siempre Bereshit, principio. ¿Por qué? Ya vamos en Shemot, pero ¿por qué en Shemot se nos recuerda esto? Porque todo, lo vuelvo a repetir, y todo se encuentra en Bereshit. Por eso la insistencia de nosotros los maestros de que no se pierdan el libro de Bereshit. Todos tienen que ver y tienen algo, pero la palabra Bereshit es la primera con la que empieza la Torah. Y en el libro de Devarim, en el último libro, termina con la palabra Yisrael. Israel es un nombre, pero que termina con el nombre de Él. Entonces Él te otorga la oportunidad de estar dentro de su dinastía. ¿Y dónde creen que está la dinastía de Él? ¿Dónde te tiene Él? Te dije que todos los días te levanta y te dice por tu nombre, ¿sí? María, levántate, ¿sí? ¿Dónde están estas palabras juntitas? La B y la Lame, ¿sí? En hebreo quieren decir Libi, que quiere decir corazón. Ahí es donde estás para el Creador, en su corazón. Si tú no valoras estar en el corazón del Creador, ¿sí?, mucho menos vas a valorar a su Hijo.
Porque el último libro de los escritos modernos, de lo que se conoce como el Nuevo Testamento de Apocalipsis, termina en amén. Termina con la letra Nun. La primera y la última forman la palabra Ben, que es hijo. Entonces, si juntamos las palabras, quiere decir que al estar en el corazón del Creador, tú estás en el corazón, y como hijo estás en el corazón del Padre. Entonces la Torá, el Tanaj, en todos los escritos se resumen en vivir en la esencia del corazón del Hijo. Y hay algo tan especial: nosotros tenemos su... ¿Cuál es? Yeshua. Yeshua HaMashiach tiene una esencia con el Creador. Por medio de su nombre vamos a Él. Y entonces es cuando estando, y no hay otra, para los detractores de la Torá, para los que hablan con todo respeto, no hay otra de entrar en esta dinastía donde eres nombrado por Mashiach rey y sacerdote. No hay otra, ¿sí? Y la Torá, los sabios de la Torá nos explican que primero debemos ser un rey. ¿Un rey qué hace? Primero estudia, se prepara, trabaja, se esfuerza, ¿sí? Y lo establece como rey. Pero para ser rey, combatió guerras, destruyó enemigos. El reinado significa David. ¿David a quién destruyó? A un gigante, ¿sí? Significa que estudias, te esfuerzas, te levantas temprano, oras por tu pueblo, pides por los tuyos, por los de tu casa, te enfrentas en guerra. Y nos dicen los sabios, y ya después que hagas eso, puedes ser llamado sacerdote. Así que muchos sacerdocios que hay caen en la blasfemia, con todo respeto, porque primero se gana el rango de ser un rey y puede ser un sacerdote. Y todo está aquí en un principio. Así que si eres parte de la casa de Israel y sientes ser parte de la dinastía de Israel, ponte a estudiar Torah. Ponte a estudiar Torah. Yeshua es el verbo hecho carne, es Torah viviente, quien te va a llevar al Padre, y vas a estar inmerso en el corazón del Padre, y el Padre todos los días se va a acordar de levantarte por tu nombre, ¿sí? Imagínate qué bonito, imagínate esas esferas celestiales que te dicen: Yosef, levántate, Matillahu y Lucas, levántense. O sea, eres levantado tú y tus hijos, ¿sí? Y por eso tienes el mérito de que tus hijos te entierren a ti, no de que los padres entierren a los hijos. Cuando los padres entierran a los hijos es porque no hay mérito y están fuera de la Torah. Hay transgresión, ¿sí? Hay pena de muerte, porque no se conocen estas cosas. Por eso dice que por falta de conocimiento se perecen, ¿sí? No te dice por falta de fe, por falta de orar. No te dice por eso, por falta de dar sedacá. Podrás dar sedacá y no conocer la esencia de la sedacá. Te dice por falta de conocimiento. Y miren, ya voy a terminar y les hago lectura a esto. ¿Quedó entendido eso? Nosotros tenemos que elevar todo esto y toda la materia. Ahí va de nuevo. Los nombres sagrados ayudarán a salvar a sus hijos de la clipá, la cáscara, y de la impureza en todas las circunstancias, y en especial mientras estuvieran durmiendo y no se dedicaran al estudio de la Torá. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? ¿Qué te quiero decir? Que mira, en tu nombre hay verajá, en tu nombre hay bendición, ¿sí? En tu nombre se encuentra un gran secreto, el secreto de mantener la tradición ancestral del pueblo de Israel. Y al conocer tú eso, vas a conocer la tecnología suprema que está por sobre todas las tecnologías del mundo, y donde tú estés vas a ser una superpotencia, ¿sí? Vas a ser nombrado por los demás
cabeza y no cola. Por eso donde tú estás y los demás dicen, oye, ¿qué? ¿Ya acabaste el trabajo? Son las 11 y yo acabé. Y los demás los ves atareados, ¿sí? Porque tú tienes ese mérito que el Eterno te levantó, te pusiste a estudiar Torah, le diste las gracias, oraste, rezaste, pediste por tus hijos, vas al trabajo y cuando llegas, ¿qué hay que hacer? No, nada, ¿qué? No, nada, yo me voy a poner a estudiar Torah porque tengo tiempo libre, ¿sí? Y el Eterno se encarga de sustentarte, ¿sí? Todas estas bendiciones están para ti. No seas tú como Faraón que decretes la muerte sobre tus infantes, ¿sí? Mejor sé tú como Yosef y Moshe, que hicieron su papel para que Mashiach viniera y completara la redención y estuvieras aquí en estos momentos, ¿sí? ¿Ok? Que el Eterno me los bendiga a todos. Nos despedimos de las naciones diciéndole Shalom. Muy bien, vamos a cerrar con la oración.